Hola amigos del podcast de la Comedy Mafia, los saludamos desde Bogotá. Estoy aquí con mi co-host, el viejo Santi Espinosa. Yo soy Pedro González, gracias por conectarse este domingo. Les recuerdo que también los miércoles nos conectamos siempre para hacer live, Santi y yo, a las 6 p.m. hora Nueva York, 5 p.m. hora Colombia. Hoy tenemos un invitado muy especial, escritor, ¿cómo se dice? Cineasta, profesor, crítico de cine, profesor, y solía ser comediante, pero de pronto algún día vamos a poder volverlo a ver. Y también trabaja en el podcast de Por la Ventana. Entonces, bienvenido, querido Davis. Muchas gracias, don Pedro. Gracias, don Santi. Estábamos hablando fuera de cámara de que usted hizo una maestría en escritura creativa. Así es. Y usted opina, por ejemplo, que hay valor en estudiar, digamos, 4 años de escritura creativa, o le va a uno mejor estudiando, siendo autodidacta en ese campo? Sí, le va mejor siendo autodidacta. Pues lo que pasa es que la mayoría de la gente que estudia una maestría lo hace porque es como comprarse un título para acceder a la carrera académica o para acceder a algún trabajo académico. O sea, como que en ciertos trabajos académicos, como ser profesor de pregrado, ser profesor de universidad, uno no puede hacerlo si no tiene una maestría. Entonces, si uno, digamos, tiene mucha pereza y no quiere hacer una maestría de verdad, puede hacer una maestría en escritura creativa, que es una maestría que usted puede hacer jugando con el celular. O sea, no tiene que poner atención a clase ni nada, y aún así pasa, y ya tiene su maestría. Pero en realidad las maestrías de escritura creativa no enseñan a escribir. O sea, nadie puede enseñar a escribir a nadie, realmente. Es imposible. O sea, la creatividad no se puede aprender. Lo que se puede hacer es más o menos administrarla, o enseñar a administrarla, o enseñar a encauzarla para convertirla en productos, o de pronto hacer análisis críticos de determinados textos como para entender qué se espera de uno si uno dice que va a escribir un cuento, una novela, una obra de teatro, un guión, y uno encauzar su creatividad hacia ese producto. Pero nadie le puede decir a usted como rásquese aquí y se le va a ocurrir una idea, ¿sí? O sea, es imposible. Pero entonces es el problema de los talleres, las maestrías, las especializaciones y los pregrados de escritura creativa, y es que le hacen creer a la gente que sí se puede enseñar la creatividad, y lo que hacen realmente es cortarla, es decirle, usted no puede hacerlo, tiene que hacerlo así, no puede hacerlo como usted cree que puede hacerlo, tiene que hacerlo así. Y no, es muy frustrante. Pues por suerte, digamos, entré a eso como con plena conciencia de eso, porque había tomado ya algunos talleres de arte, de escritura de cuento, de novela. Y como dice Robert Rodríguez sobre el cine, Robert Rodríguez dice como que todo lo que hay que aprender sobre el cine se puede aprender en 10 minutos. Es una exageración, pero es más o menos así. Entonces todo lo que hay que aprender sobre la escritura creativa uno lo puede aprender en un taller de 2-3 sesiones. Y sí, ya, no es necesario hacer 4 años. Eso es lo bonito que tiene el stand-up, porque por ejemplo, si uno dice, bueno, es que yo quiero escribir una novela, y después pasan 10 años y uno dice, marica, no he empezado porque es que estoy leyéndome Tolstoy, y hasta que no lea todo Tolstoy no puedo empezar a escribir. Pero el stand-up sí lo llama a uno por la noche. Bueno, marica, me voy a presentar en un open mic a las 8, pues me siento a escribir a las 5, y al final del día tiene un producto final. Es decir, por lo menos la semilla de un chiste, o tiene una hoja del cuaderno que usted dijo, aquí no hubo nada, y ya lo puedo tirar a la basura. Sí, claro. Mientras que escribir una novela es algo que se ve como tan agobiante que el 80% de personas que quieren escribir una novela me imagino que no empiezan. Pues es que se dice que quiere escribir una novela es porque realmente no quiere escribirla. O sea, uno escribe la novela y ya no dice que quiere escribirla. O sea, uno se pone a ello. Sí, es cierto. Sí, pero yo no siento que sea tan agobiante. O sea, yo siento que de pronto es agobiante si uno no conoce suficientes tradiciones literarias como para entender que hay novelas que son muy simples, por ejemplo. O que hay novelas que no son tan complejas como la novela realista del siglo XIX o como la novela cervantina. Hay novelas que son como un solo personaje, una sola voz, una sola línea. Hay novelas que son como de 100, 110 páginas, muy, muy tranquilas. O las novelas de Stefan Zweig, el austríaco, que también son como novelas o novelas cortas, también muy, muy sencillas, pero muy eficientes narrativamente hablando. Y que uno siente que podría llegar a escribir eso. Sí, yo siento que cuando uno dice que quiere hacer algo es porque en realidad no quiere hacerlo. Porque mientras pierde tiempo diciendo que quiere hacerlo, pues ya lo habría hecho o ya habría empezado a hacerlo. Yo tengo tenía como unas preguntas. Unas preguntas, pero como que no se las había querido preguntar a nadie, pero a usted se la quiero preguntar. Yo me retiraría de mi trabajo si usted me pagara por... ¿Entiende? ¿Dormir? ¿Por dormir? Si le pagaran uno por dormir sería re bueno, ¿no?
¿A usted le gusta mucho dormir? Pues no me gusta, pero se me da bien. O sea, Es que tengo un talento innato. Soy buenísimo para dormir, hombre. soy bueno. No, yo creo que dormir también puede ser un vicio. Pues es que a mí no me gusta mucho vivir. Estar vivo me parece como pesado, harto. Y pues cuando uno duerme no experimenta eso. Aunque a veces también pues tiene pesadillas, simulaciones de la vida que son o aterradoras o felices o lo que sea. En caso de que sean sueños y no pesadillas. Pero digamos que había una época en que yo decía que la verdadera pesadilla era despertar. Y realmente cuando me despierto me cuesta como una media hora como recuperarme del hecho de haberme despertado. Es como, no puede ser otra vez, tengo que respirar, qué pereza. O sea, como Muy denso. es denso, es denso. Pues se puede tomar con humor y eso, ya. Pero sí es un poco denso. Y en sus, digamos, ¿cuál es una pesadilla ¿Recurrente? un recurrente o un estilo de sueño que la verdad le fastidia a usted y como que le arruina el sueño? Y lo hace fastidiarse de que su cerebro piense esas maricadas. Hay Y varios. lo mismo para ti. Cuente, por favor. Bueno, una es que a veces yo me duermo escuchando podcast, ¿no? Porque a veces, digamos, me duermo y me despierto por ahí a las 2 de la mañana así como un búho, como no. Como, sí, como ya no tengo más sueño, pero igual me da pereza ponerme a leer o a ver algo, quiero dormirme sí o sí, entonces pongo un podcast de cine o de lo que sea. Entonces a veces pongo un podcast en inglés o a veces pongo alguno en español, pero cuando me empieza a coger el sueño, como que esa información auditiva que estoy recibiendo se traduce en la siguiente forma de pesadilla, y es que yo estoy como con alguien o estoy con un grupo de gente, y si estoy escuchando un podcast de cine, como que alguien de ese grupo de gente empieza a hablar de cine. O empieza a hablar de cine en inglés, digamos, si estoy escuchando un podcast en inglés, y entonces empieza a hablar, y empieza a hablar, y empieza a hablar, y yo empiezo a decir como, bueno, vea pues, esta persona es interesante, está diciendo cosas interesantes, y entonces como que se me ocurren cosas para replicarle a esa persona o para complementar, y como que voy a hacerlo, pero entonces de repente otra empieza a responderle en inglés, y yo, bueno, voy a esperar a que esta otra, y se me ocurren también cosas, y voy a responder, y otra empieza, y como que nunca puedo hablar, y yo digo, maldita sea, esta gente nunca se calla, y luego después me despierto y es como, ah, no, es el podcast que estoy escuchando que se tradujo en ese formato, sí, pero me pasa el resto, me pasa muy seguido eso. Sí, a mí me hace dar ganas, porque es muy normal que el discurso, digamos que si hay un sonido, pues que el sonido se incorpore al sueño de uno. Claro. Pero sería chévere hacer el experimento de escuchar un podcast narrativo erótico, por ejemplo, donde sean solo mujeres hablando de cosas que a uno lo pongan cachondo, porque ahí si Cachondo. se le cuela a uno eso en el sueño, Estoy cachando. sería bastante inducido. Pero entonces usted siente es como frustración de no poder participar. Sí, yo creo que las mayores pesadillas son las que son aterradoras o frustrantes. Porque a veces incluso toman forma como de sueños bonitos. Yo me acuerdo que cuando salió Sin City, la película de 2005, Ok. o sea, la primera, bueno, solamente han hecho dos, la primera. Yo estaba flipando en colores porque yo era muy fan, bueno, soy todavía muy fan de Robert Rodríguez, el director, y de Frank Miller, el guionista y dibujante de cómic. Entonces era muy fan de ambos, cada uno por su lado, pues por su obra. Y luego en 2005 ver que estaban juntos haciendo como una obra en conjunto y que Rodríguez estaba adaptando una serie de novelas gráficas de Miller y que lo estaba haciendo de una manera muy fiel. Ahí fue cuando se empezó con esa vaina de ser extra fiel con la adaptación de cómics. Pues como que realmente me emocionó mucho. Y era una época en la que internet era muy escaso. O sea, en la que uno iba a un café internet una vez por semana y si se conectaba 2 horas, era ya mucho, era gula, ¿no? O sea, como que lo normal era conectarse media hora a la semana y ya. Oye, qué interesante, en serio. Sí. Y si no se conectaba, sí, eso era como el viejo este. Y si no se conectaba 2 horas, era el resto de tiempo y no existía YouTube todavía, o por lo menos no había tanto acceso. Y cuando uno quería ver un tráiler, o un trailer, como dicen ustedes, lo tenía que ver desde QuickTime, desde la página de QuickTime. Ah. Y ni siquiera lo veía de que se transmitía así, sino que uno tenía que descargarlo. Claro. Y la sola descarga le tomaba a uno casi todo el tiempo que uno pagaba por ir al café internet. Entonces, para ver un video de 5 minutos, uno tardaba una media hora de descarga. Uf. Entonces descargaba, o sea, digamos era un video de 2 minutos y medio, que era un tráiler, ¿no? Entonces como que cargaba por ahí unos 10 segundos y uno se repetía esos 10 segundos mientras iba cargando el resto. Entonces era una noción distinta de consumo. Digamos, hoy en día sale el tráiler de The Flash, que está súper en boga, o de Misión Imposible 7, y uno lo ve entero. Claro. Pero en esa época salía el teaser y uno lo veía muchas veces solamente mientras trataba de cargar.
Entonces yo vi muchas veces el teaser de Sin City en el que arrancaba con Marv, con Mickey Rourke diciendo Gold is dead, no sé qué, fumando y haciendo como todo el numerito. Y me obsesioné mucho con eso y con la musiquita y tal. Entonces yo soñé que yo estaba en un bar y que de un momento a otro yo volteaba a mirar. Yo estaba como en la barra, pues digamos una barra parecida a esa, yo estaba en la barra y volteaba a mirar y por allá al otro lado estaba Mickey Rourke. Pero estaba en blanco y negro y estaba caracterizado como Marv, ¿no? Como el gigante ese de la película. Y entonces yo me acercaba y yo le decía, ay, Don Mickey Rourke, yo soy muy fan. Don Mickey. Don Mickey, señor Mickey. Señor Don Mickey, yo soy muy fan de Sin City, no sé qué. Bla, bla, bla. Y mamá me decía sí, y yo le decía sí, yo voy a un café internet a ver el tráiler y me lo he visto. Y me lo he visto el resto de veces, cuando le contaba todo lo que les he contado a ustedes. Y el man me decía, sí, de verdad, yo le decía, sí, de hecho me lo he repetido tantas veces que hasta puedo imitarlo. Y el man me decía, a ver, haga. Y yo le decía, Gold is dead, no sé qué. Y el man decía, uy, igualito, increíble, no sé qué. Entonces, el man me decía, no, pues, ¿sabe qué? Usted me cayó tan bien y lo hizo tan bien que yo mañana voy para Austin, Texas, que ahí es donde Robert Rodríguez tiene su estudio, Troublemaker Studios. Entonces dijo, yo mañana voy para Austin, Texas, que tenemos que hacer unas tomas ahí, pues si quiere, venga conmigo. Y yo le presento a Robert y yo creo que ya puede empezar a trabajar con él y ya. Y entonces yo como que decía, ya listo, ya mi sueño está hecho, o sea, ya no tengo que estudiar ni ir a la universidad, porque yo iba a la pedagógica, yo estudiaba en la pedagógica en esa época y yo estaba medio contento por estar en la universidad, pero también me sentía miserable por no estar estudiando cine o por no estar haciendo cine. Entonces eso como que se trasladaba al sueño y dentro del sueño yo decía como ya, se solucionaron mis problemas, voy a ir a Austin, Texas, voy a conocer a Robert Rodríguez, voy a hacer cine, no tengo que estudiar, no tengo que ir a la universidad, nada. Ya, se solucionó. Entonces mamá me decía, pero toca ir mañana por la mañana, entonces duerma y mañana vamos. Y Yo nunca he entonces tenido un sueño en que me manden a dormir, vaya duerma. sí, tan raro. Y entonces el man me señalaba por allá como un cuarto y yo iba a dormir y me despertaba ya en el mundo real. Entonces era como, Ay, La desilusión. la más desilusión de decir como, ¿y dónde está Mickey Rourke? Y no sé qué. No, y lo peor es que cuando uno le dicen vaya duerma dentro del sueño, uno confía, uno dice, no, pues imposible me despierte Y sea un sueño, no un sueño. y sea un sueño, exacto. Qué mal. ¿Y tú? ¿Cuál es un Se me sueño olvidó la que te atormenta? El sueño que me ha pasado muchas veces es ir a un partido de fútbol en el sueño o un partido de lo que sea, deportes, y que se me olvide la protección que tengo para la rodilla derecha. Y digo, no puedo jugar porque no tengo la protección. Y me tengo que volver a la casa. Es el sueño que pasa más recurrente y que me da más ansiedad. ¿En serio? Es triste. Y luego que tiene la rodilla derecha. Esta rodilla me rompí el ligamento cruzado anterior hace muchos años. Y me hice la cirugía y me lo volvió a molestar. Y hace un mes larguito me lo volvió a molestar. Me toca hacer otra vez cirugía. ¿Pero no le prohibieron jugar fútbol después de hacerse la cirugía? No, desde que hagas fisioterapia y hagas rehabilitación, decían, tienes que tener cuidado, tienes que jugar con una rodillera, pero eso me quedó a mí. Cuando tú has jugado, creciste jugando toda tu vida y tienes que jugar con algo que te esté protegiendo la rodilla, eso te queda en el disco duro on repeat. Repitiendo. Entonces sí, ese es de los que yo llego al partido y listo, ya llegué, que no sé qué. La rodilla. Entonces tocaba volver, no puedo jugar, qué pena. Es nomás. Qué pena y todos. ¡Bú, gonorrea! Entonces, no, Es no mi puede ser, sueño. Santiago, no puede Es ser. mi ¡No puede ser el sueño. goleador! Es mi sueño, no puedo fabricarme una. Y sé que es un sueño. Digo, yo no juego. Pero a mí me interesa mucho saber qué tipo de liga era esta mierda. Porque si fuera el mundial, pues yo diría listo de primas. Pero La si verdad, es una no- cancha ahí en tu barrio. Es muy raro porque no hay nada específico. Es como que se arma un pecadito. Solo el acto de jugar y la El acto de frustración jugar, no sí. poder jugar. No tengo así como, es la final de la Copa Libertadores. Me entonces. encantan esos dos sueños porque son súper literales. ¿Sí o qué? Mi sueño es ser cineasta. Mi sueño es ser futbolista. Sí. Y no puedo. Sí. Sí. Yo esta mañana tuve un sueño horrible. Yo no sé si es basado en. Ustedes no sé si vieron Fargo. La serie que se llama Fargo. Sí, claro. Muy fan. La temporada del... Me vi la película, no la serie. Hay una temporada en que un man es carnicero. Pues en Fargo el concepto es que la gente que vive en el Midwest, que son así todos bien comportaditos y amables, se enfrentan como con figuras que son versiones como hechas para personajes de televisión que a veces literalmente son como el diablo, ¿no? Pues creo que vimos series distintas, ¿será?
Fargo, no. Yo me vi fue Hay Fergo. hay una en que el man Yo me es- vi fue Fergo. entonces que Margo. el pobre carnicero, la esposa por allá atropella a man y el Esa es la carnicero, dos. el carnicero pues quiere ayudar a su esposa a deshacerse de un cadáver, entonces el man lo muele el cadáver como carne molida y lo bota a la verga. Pero yo me vi eso hace muchos meses y esta mañana me soñé que yo había desaparecido un cuerpo de alguien que yo había matado. Y una ex compañera de mi trabajo real, la vieja sabía que yo era, y la vieja trabajaba en la corte y decía, y ella sabía que yo había matado a la persona y me decía, Pedrito, es que van a hacer un juicio, y van a juntar las pruebas, y ahí hay unas manchas de sangre en un carro, y marica, yo me despertaba y decía, ay, qué fastidio de pesadilla, y me volví a acostar, Y te me volvía, empatabas y me otra vez. volvía, y me Wow. volvía, y en cierto punto del sueño yo dije, puta, yo busqué cómo deshacerse de un cuerpo en Google. Y ahí uno no puede hacer eso. Si uno mata a alguien y la historia de Google claro, dice queda el cómo registro. deshacerse de un cuerpo, baila. Pero usted se puede cubrir diciendo que es guionista y que lo buscó para investigar, para bla, bla, ¿no? Pues sí, pero es que Pues en, en el ese- su- en pues el bueno. sueño no era guionista. En el O sea, sueño él estaba en el una sueño estaba realidad. yo era Era llevado. carnicero. ¿Sabes qué? Estaba ya. Pero ahora que hablas de sueños así como bastante macabros, un sueño que me ha impactado y siempre me acuerdo, porque uno de los sueños se le olvidan, pero este sueño fue tan asqueroso. Era un sueño que yo veía, y creo que sé dónde está basado el sueño. Veía gente, digamos, como si tú fueras el edificio que está allá, el blanco, Ujú. gente botándose del edificio. Así, botándose. Y, Como el 911. sí, y viene de ahí. De los jumpers. Y me acuerdo ver el edificio en el sueño y la gente solamente botándose. Qué cosa tan absurda. Y yo me levanté como, uy, fue muy, muy real. Eso que te demoras una mañana entera como, uy, no, tengo que dejar de pensar en eso. Recuperarse. Sí, claro. Es Sí, muy... es que los sueños a veces son violentos. Sí, entonces es como estar en el subconsciente y no... Porque yo viví en los Estados Unidos cuando estaba en el 9/11 y en la escuela tenían el televisor así, como, oh, estamos transmitiendo en vivo. Y unos niños de 10 años en primaria, ver a gente saliendo por la ventana y botándose. Qué miedo. A los 10 años, o sea, eso te queda ahí, no se te olvida ni por el putas. Claro. Es un sueño más macabro. ¿Tú has tenido así sueños macabros donde hayas ¿Con el matado 911? o te hayas matado o algo? Donde me hayas matado. ¿O te hayas- Donde me Usted hayan dijo perseguido sueños de terror, ¿no? para matarme, sí. Sí, me acuerdo ligeramente de uno en el que me perseguían para matarme, pero es que también me pasa como que ya no los tengo, o sea, no lo recuerdo tan vividamente, o sea, como que los que puedo narrar así son como que tuve hace mucho tiempo y de pronto he contado muchas veces y creo que tengo más recuerdo de lo que he contado que de lo que viví en el sueño. Sí, he tenido, pues he tenido, digamos, un sueño de terror que ya no tengo hace mucho, pero es como de terror abstracto. Y es como que yo estoy en cualquier parte y de repente todo se pone negro y empiezan a pasar así como luces. Pero como si fuera un haz de luz así vertical y empieza a pasar así. Y es como si diera la vuelta y luego pasa otra vez y luego pasa más rápido y luego más rápido, más rápido y más rápido y empieza a sonar así como un sonido agudo, como un pitido, como cuando uno pierde, como cuando uno se le estalla algo cerca y suena como... "Tit", y empieza a sonar como más intenso y como que esas luces y ese sonido me produce terror. Y ese es el sueño que llamo el sueño del terror puro, porque es que es muy abstracto, o sea, no es como figurativo, es como de me persiguen para matarme o tal, no. Tengo, digamos, un sueño y es como que una novia se mete con algún amigo mío y como que me doy cuenta. de Y como que la novia es así como toda descarada y dice, no, pero pues ¿qué hacemos si yo soy feminista? Yo creo que eso qué tiene que ver. Sí, o sea, como que la vieja se mete con el mal y yo como que me siento súper ofendido y humillado y tal, y como que la confronto y la vieja me dice, no, es que yo soy feminista. Qué argumento tan... Qué sueño tan raro, güey. Soy ¿Y feminista. a usted le ha pasado en la vida real que su nena se ha metido Espero que con no, otra? tengo la sospecha, pero por suerte no se confirmó. No, o sea, sí es como un miedo que tengo porque en el mundo de la comedia y del stand-up me pasó mucho que, pues que obviamente uno así, no siendo una persona precisamente atractiva, fue rechazado por muchas mujeres en su adolescencia y en su infancia. Bueno, sobre todo en la adolescencia porque pues en la infancia uno no aspiraba a eso. Y luego después 2019 estalla con ánimo y de repente como que Instagram, Facebook se empiezan a llenar de solicitudes de amistad y de mujeres que dicen, oye, quiero salir contigo. Y era, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Era como, ¿por qué? O sea, era, ¿por qué quieres salir conmigo?
Y como que al principio uno sí tiene como la conciencia de que si quieren salir con uno no es por uno, sino por lo que uno supuestamente representa en términos de fama, un supuesto estatus por estar en una pantalla. Pero como que uno es consciente de eso, pero también el ego en algún momento le termina jugando una mala pasada. Claro. Y uno dice, no, sí me quieren a mí porque yo soy la chimba, o porque soy muy bueno, o porque soy inteligente, o porque a lo mejor esa persona me ve como soy y no como me ven las cientos de mujeres que me han rechazado, lo que sea. Entonces uno empieza a salir con esas mujeres y luego se da cuenta de que esas mujeres o algunas de esas mujeres están haciendo la colección, ¿no? Por ejemplo, me pasó con una y fue que como que me escribió, me dijo, no, salgamos, no sé qué, bla, bla. Y yo fui débil y dije, listo, acepto. Y entonces como que la vieja cayó a la casa, hablamos resto, hablamos re bien. La vieja, digamos, era más joven que yo, como unos 7 o 10 años más joven que yo, pero teníamos como muchas referencias culturales similares porque la vieja había sido criada por sus abuelos y no por sus papás. Y sus abuelos tenían la misma edad de mis papás, o sea, como 60 años actualmente. Entonces como que tenía referencias de dejémonos de vainas, de Pedro el Escamoso, de vainas así como... Qué referencias Oye, tan un momento, buenas. ¿esto estaba conectado cuando estábamos haciendo el live? Ah, sí, pero eso no tiene nada que ver. Con Fabricio nos dañó todo eso. No, el audio. Pero no, yo lo probé, por eso me tenía ahí. Mm, No, ya. pues no, una cosa técnica. Entonces, De Pedro el pero, Escamoso, ¿quién dejémonos era? de vainas, ¿La ¿qué señora referencia? tenía las referencias? O sea, la señora tenía las referencias de eso y se las había enseñado a la nieta. Entonces, por ende, esta niña veinteañera tenía referencias cercanas a las que yo tenía y se había criado también con VHS y con cosas así. Con Power Ranger, con Ranma y medio, con Dragon Ball Z, Ya. con vainas así. Entonces, como que teníamos cosas de qué hablar y nos llevamos bien. Luego hubo un intercambio de fluidos nivel 1. No, ¿Cuál pues, es el intercambio de fluidos nivel 1? ¿El beso Creo que nomás? es ¿La Sí, rompida? la chupar besuquea- piña, pero eso no está la conectado. besuqueada tipo chupar piña, sí, exacto. ¿No? ¿Está Pero ¿qué cargando? pasó? Esteban interrumpe acá. Sure. ¿Tú vas a decir No, eso? perdón, ¿Está es todo que- bien? Pedrito está Ah, todo no, no, sí, drogado. está bien, está bien. Es que le estaba revisando el equipo. Pedrito está aquí con desconfianza, papi. Si yo veo algún problema, yo digo. Perdón, perdón. Qué raro. Bueno, en fin, el caso es que sí, o sea, me llevé bien con la vieja. Ese día no hubo intercambio de fluidos nivel 3, Ajá. o lo que llaman third base. En su Nivel país. 1 es beso. Es besuqueada. Nivel 2, sexo Nivel oral. 2 es besuqueada más manoseada. Nivel 3 es ya O sea, usted, pero es que, Intercourse. ¿cuál es el fluido número 2? el fluido número 2. Sí, porque usted está diciendo intercambio de fluidos nivel 2, pues. Ah, ¿Dedito? bueno, puede ser. No, pues yo creería como en términos como de la intensidad y de la Ya, duración. ok. Porque sí, no hay otro fluido que se comprometa en el nivel 2. Ya. Puede ser. Bueno, en fin. De pronto el sudor, ¿será? Puede ser. El sudor es el nivel Claro, 2, que claro. se calienta, Puede ser. claro que sí. Ahí se aguanta. Y una llavecito aquí, que está saladito. Puede ser. Bueno, sí, no hablamos de eso. Bueno. ¿Qué asco? Bueno, el caso es que como que la cosa marchó bien y luego la vieja llegó y me dijo como, bueno, me tengo que ir a la universidad. Y yo tenía que irme como a la biblioteca y me quedaba como de camino. Entonces como que salimos del apartamento donde yo vivía y empezamos a andar y entonces la vieja como que miró la calle y dijo como, uy, esta calle se me hace conocida, no sé qué. Y yo dije, ¿por qué? Y me dijo, no, pues porque, ya, la vieja dijo, sí, no, por aquí estuve hace 2 días que vine a visitar a Gabriel Murillo. Y yo como, porque Gabriel Murillo vivía cerca de mi casa en esa época, ¿no? Y yo como así, me dijo, sí, lo que pasa es que hace 2 días yo vine a visitar a Gabriel Murillo y te acuerdas que yo te llegué tarde hoy a ti. Y yo dije, sí, dijo, bueno, pues te llegué tarde porque me vine en bus, pero cuando vine a visitar a Gabriel, sí vine en Uber. Y yo como, ¿qué necesidad había? ¿Gabriel le O sea, pagó Uber o ¿quién ella? No, le da- ella pagó Uber para visitar a Ah, Gabriel, Gabriel. porque Gabriel es más importante que yo, ¿sí? ¿Obviamente? Claro. Entonces fue muy raro porque y después nos fuimos caminando como rumbo, pero yo ya estaba como todo mal viajado, y entonces yo pues empecé como a preguntarle que cuántos más comediantes había Se había frecuentado. culeado. Y la vieja dijo, no, poquitos nomás, 6. Y yo, 6. Entonces la vieja dijo, sí, tal. Pero pues es que no podía evitarlo porque son de Conánimo, es obvio que son de Conánimo, son los más importantes del país actualmente, obvio tenía que hacerlo. Y bueno, pues tú también estás ahí, pues no estás entre los 6 primeros, pero sí estás entre los 10 Uy, primeros. Qué Y yo loco, como, marica. qué Y loco. entonces eso fue para mí un baldado de agua fría, como de darme cuenta de que si una vieja bonita me ponía cuidado, probablemente era porque ya... Se había culeado a Gabriel. Sí, de hecho yo con Gabriel tengo un beat con eso y es que sí. Sí, Muy no. interesante, o sea, bastante interesante eso. Entonces, pero porque, bueno, no me acuerdo por qué estoy contando eso. Porque Pedrito es una pregunta acerca de ¿tú tuviste el sueño de la infidelidad?
Y él sí te preguntó. Sí, que se metan con con mis amigos. compararse con otra persona. Sí, exacto. Entonces, como que sí tengo como ese trauma a raíz de lo que pasó en ese 2019, que fue así, como que casi siempre que una vieja me hablaba algo así, generalmente era porque estaba armando la colección. O sea, una que otra vez sí era de pronto... Estaba armando la colección. Sí, literal, como quien tiene las láminas de chocolatina Yedo, el mundial y eso, y no, me falta... Me culé a me este. falta tal, me falta tal, me falta tal, y generalmente yo no estaba entre los primeros opcionados. Pues de pronto entre los primeros 10 sí, pero no entre los Estabas de primeros 5. suplente. Te pusieron ahí de... Sí, yo era parte del álbum, pero no era la prioridad. Era una ficha intercambiable. Sí. O sea, tú eres el que estaba, si están llenando el álbum del Mundial Panini, tú no eras el jugador, sino el técnico que estaba ahí. Probablemente sí. Venga, O el aguatero. Usted dice que vivir es como algo engorroso para usted. Es como que, qué pereza. Sí, Estar mucha vivo es pereza. muy fastidioso. Hay que hacer muchas cosas, sí. Hay que hacer muchas cosas. ¿Cuál es el espacio en el que usted dice, no, estas 2 horas de mi vida sí son una chimba, o esta hora de mi día es muy bacana? Ojalá pudiera hacer más esto. ¿Cuáles son cosas que le gustaría poder hacer más y cosas que le gustaría poder hacer menos? En cuanto a la hora, ¿En una hora? ¿Cuántas cosas le gustaría poder hacer más? ¿Pasar más tiempo haciendo esas cosas? ¿Qué ¿Y le cuántas aliviaría a usted más la vida? No, digamos que dedicarse a cosas creativas hace que la vida sea un poquito más liviana o incluso un poquito más trascendental. Aunque creo que creerse la mentira de lo trascendental también es un peligro porque, pues como decía este man Roberto Bolaño, que seguramente su merced lo ha leído, como que en la posteridad Shakespeare y Don Pepito son lo mismo y es nada, porque ambos van a ser polvo de estrellas, van a estar extintos. Entonces hay mucha gente como que cambió, digamos, el mito del sueño católico, del cielo católico, de decir como, bueno, sufro en vida para gozar en el cielo. Como que desde el ateísmo hay mucha gente que dice, bueno, voy a sufrir en vida, no hay cielo, pero si hago una obra, o hago una película, o hago una canción, o hago un show de stand-up, o hago una obra de teatro, pues de pronto lo van a leer mis descendientes, ¿no? O bueno, otras personas en el futuro. Pero esas otras personas en el futuro también se van a morir. Y suponiendo que esas personas en el futuro que lean esa obra y le hablen de ella a sus hijos, pues esos hijos también se van a morir. La humanidad eventualmente se va a extinguir y nada va a importar, o sea, nada de lo que hacemos va a importar. Y como que sí, uno se esfuerza mucho como bueno, digamos que eso sería como la primera parte de la pregunta, ¿no? Como hacer cosas creativas sí hace un poco más aguantable la existencia porque es emocionante crear, es bonito, es emocionante, es divertido también, es apasionante. Y lo que menos me gusta es como tener que hacer cosas para mantener vivo un cuerpo que igual está condenado a desaparecer. Eso es o sea, digamos si yo no supiera que va a desaparecer, como que sería chévere, pero es que sabemos que va a desaparecer, hay evidencia de que va a desaparecer, hay evidencia de que por más que uno cuide el cuerpo, a lo máximo a lo que puede aspirar es como a una especie de deterioro digno o deterioro amable, pero igual el deterioro es inminente. Entonces es como... Sí, no sé, es como en esa película de Woody Allen, no me acuerdo cuál era, Hannah y sus hermanas tal vez, que hay una parte en la que el man está viendo correr gente, tiene como una crisis existencial también el tipo y está viendo como correr gente por Central Park y dice, pobres diablos, ¿por qué están haciendo esto si de todas maneras están tratando de retrasar algo que es inevitable? Sí, como todo lo que hay que hacer con el cuerpo y entre más pasa el tiempo, más cosas hay que hacer con el cuerpo porque más información hay sobre las cosas que le hacen daño al cuerpo, sobre las cosas que le hacen supuestamente bien al cuerpo. Entonces hay que hacer más cosas, que ejercicio, que alimentación sana, que alimentación balanceada, que alimentación saludable, que mindfulness, que yoga. Y es como, uff, no. Me recuerdo cuando jugué Grand Theft Auto 5 y tocaba hacer yoga. Tocaba hacer yoga con Michael. O sea, ¿En con serio? Uno de los personajes. Hay una parte en la que toca Yo estoy hacer jugando yoga. ese juego ya, ahorita, ¿Sí? pero no he llegado hasta ahí. Menos mal. Yo lo abandoné ahí. Hay una parte en la que toca hacer yoga y yo decía, me metí a jugar este juego para hacer heist, ¿no? Para atracar y estás haciendo yoga. atracar sitios y estoy haciendo yoga. No, pero es que yo también abandoné, o sea, yo llegué casi al final de Grand Theft Auto Vice City, creo, no sé, que el de Vice Miami. City. Pero llega uno a una misión que le toca coger un carro de helados y vender helados, como por vender $150 de helados, y a mí me da una pereza ponerme a trabajar vendiendo helados. Es muy realista ya. Sí, exacto. El extremo de lo realista es volver el juego aburrido. Porque Simular es la vida. aburrida. Sí. Sí, exacto.
Es como la gente que juega FIFA. Yo nunca entendía a la gente que juega FIFA o que juega PES, Pro Evolution Soccer, que es como... A mí me encanta ese. Sí, bueno, sí, pero No, pero- merece lo que le pasó. Sí, por me, eso. Yo- me parece. Me lo O merezco sea, todo. pero ¿por qué no entiende alguien que juega FIFA? Pues porque es que cuando yo estaba en el colegio, la gente se escapaba del colegio para ir a sitios donde alquilaban consolas y había gente que jugaba 64, jugaba GoldenEye, o jugaba Mario Kart o cosas así. Y había gente que se escapaba de educación física para ir a jugar FIFA. Y yo decía, Ah, no, eso es muy ¿qué están estúpido. haciendo? Ah, sí, eso Eso está es re loquísimo. estúpido. Es como No, escaparse de una orgía para ir a ver porno. Exacto, tal cual. Pero pues para la persona, o sea, yo juego FIFA y yo digo, porque yo siempre tengo como que tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar. Pero es una pequeña simulación de fútbol en el que yo siento que si yo hago la jugada correcta es como si estuviera jugando fútbol. Por eso, Casi pero ¿quién va a ciertamente. querer estar jugando fútbol? Bueno, es que a mí no me gusta el fútbol. Por eso, Pero pues, se hace raro porque yo digo como hay toda una tecnología desarrollada y hay toda una inversión tanto de talento como de infraestructura, de máquinas, bla, bla, de lo que sea, para simular y para que uno se comunique con la simulación mediante una interfaz y mediante un controlador, etcétera. Y esa simulación permite que uno pueda controlar o slash ser cualquier cosa, un extraterrestre, un artista marcial, un mercenario, un superhéroe. ¿Por qué elegir ser un Un futbolista? futbolista y esto. ¿Por qué elegir ser algo tan prosaico? ¿Sí me entiendes? Pero digamos, yo diría, donde yo defendería es que mucha gente no llega a ese nivel de jugar. Tú quieres ser un técnico o jugar donde llegas a ser campeón de la Liga de Campeones. lo que pasa Entonces es que tú te sientes, entiendo lo que dices, pero es como, a mí me encanta cuando yo gano, digamos, una liga completa, que la juego y hago transacciones. Es muy literalmente estúpido, pero me hace sentir bien. de pronto a usted la adrenalina no le, el fútbol, usted no entiende el fútbol, pero Sí, observar, espero no entenderlo. observar jugar, observar las jugadas de Haaland, por ejemplo, o las jugadas de Messi, es igual de placentero que leer Lolita. ¿Será? No creo. Sí. Uy, una Pues, jugada o sea, de Messi. Ver a cualquier ser, O sea, usted está comparando la destreza deportiva con el talento narrativo. para ciertas personas el percibir lo que está haciendo la persona de manera de deporte es para otras personas que les gusta su experiencia sensorial es más con las palabras, leer a un Hemingway o un García Márquez o algo así. Pues no sé. No creo. Pues voy a fingir amabilidad porque o estoy sea, en su casa. yo pero- entiendo, yo entiendo, digamos que usted ve un man trotando y dice este huevón igual se va a morir, o una persona que medita y dice este man igual se va a morir, entonces vale huevo. Pero lo que pasa es que la persona que trota a veces también lo hace egoísticamente porque eso le genera unas hormonas que hacen que durante ese día usted se sienta bien. Por ejemplo, cuando yo medito Ok. por la mañana, eso me ayuda a no sentirme miserable durante ese día. Entonces es como un pequeño ejercicio Ok, para puede durar ser. ese día. Sí, pillé que en un podcast había escuchado a este man, Dani Rovira, que es un Ok. español, un Ajá. comediante español, pues que hace un humor muy blanco, pero que también, pues, que es un crack, pues está en 8 apellidos vascos y en otras películas. Ok. Bueno. Y el man decía que él tuvo una época de juventud en la que como que era adicto a las drogas de afuera, como sí, alcohol, marihuana, etcétera, y que ahora, pues que el man debe ser como cuarentón, se estaba haciendo adicto a las drogas que producía su propio cuerpo. Y que por eso estaba haciendo mucho deporte, mucho ejercicio. Y decía lo mismo que usted, decía como que el tipo invertía unas horas o un tiempo de su mañana en hacer ejercicio, en entrenar, en trotar o en lo que sea. Y eso le daba como un subidón que no se le agotaba en todo el día. Tal vez algún día lo haga cuando cumpla 40. Pero, Sí, el deporte, digamos, o el ejercicio, la meditación, es un ejercicio donde no tiene que ver nada con, ay, yo no sé, el trabajo, es algo como tan personal y como tan en el momento que sí te bota una energía y te pone en una... Digamos, cuando yo estoy jugando un partido de baloncesto o un partido de fútbol, no estoy pensando en qué chiste voy a escribir, si me va a regañar mi esposa, o si mi esposa va a estar contenta con el regalo que le di de aniversario, o si el show de esta noche va a estar... Nada, es solamente la canasta o el arco y punto. Es algo, digamos que para la gente que le gusta el deporte, la terapia más efectiva. Sí. O sea, usted cuando tenía 8 años, ¿qué lo emocionaba el resto?
No, pues cuando yo era niño sí intenté seguir como el camino, no el camino del samurái, sino el otro camino, El camino del samurái. el camino normal. Porque pues obviamente estaba influenciado por mis papás y eso, y pues ellos eran como, sí, deportes y esas cosas, pero entonces yo era muy malo, yo era muy, o sea, a mí siempre me ponían de defensa y yo siempre la embarraba y terminaba haciendo autogol y todos los demás, las demás personas siempre me humillaban y me hacían bullying y tal. A mí me metieron como en dos escuelas de fútbol, pero yo me salí como al segundo día de ambas. ¿En serio? Sí. Y era muy frustrante para mí porque yo era realmente muy malo. Y lo mismo también como para el baile y demás. Pero entonces después cuando descubrí como el cine, la literatura y otras cosas, como que descubrí que no, o sea, que no tenía que hacer eso, que no importaba si era malo en eso, había otras cosas en las que de pronto podría ser bueno. Y pues ya, pues no tenía que hacer las cosas en las que era malo necesariamente. Lo que pasa Claro, es que es pues como... hay un punto en el como que la sociedad sí le hace creer a uno que si se fracasa en eso, o sea, que tiene que hacer eso sí o sí. Por ejemplo, uno no puede ligar si no baila, le dice a uno la sociedad. Y al parecer es así. Y al parecer es así. Sí, al parecer es verdad. O Sí, uno no puede ligar si no es bueno en los deportes. O sí, bueno, como determinado tipo de cosas. Y uno también puede decir, pero bueno, ¿y por qué hay que ligar? Tal vez no hay que ligar, hay que dejarse ligar, o no sé, o ser ligado por otro, no sé. Es muy relativo, sí. Sí, como que también siento que igual es una cosa también como de este país o de o de Occidente, puede ser incluso, como que el deporte y sobre todo el fútbol, pues llaman el deporte rey, ¿no? Como que es el centro y Ujú. como que los niños quieren ser deportistas, las mujeres quieren ser princesas, bueno, hoy quieren ser webcamers, pero en mi época querían ser princesas, tenían como... Sí, o sea, como el niño se viste de azul, la niña se viste de rosado, es así, el niño juega fútbol y la niña tiene que conseguir un marido para que le pegue después de jugar fútbol o algo así, o se case con ella o algo así. Sí, como que lo educan a uno con esa concepción y uno puede crecer muy frustrado si no encaja en ese patrón. O puede crecer erróneamente feliz si encaja en ese patrón y de pronto desperdicia potencial muy grande que podría tener en otras áreas, pero como le vendieron la idea de que tiene que ser futbolista. Pues por ejemplo mi hermano creció creyendo que tiene que ser futbolista y estudió educación física y trabaja en el IDRD, o sea, mi hermano Oh, mi hermano siguió todo el camino y le va muy bien. ¿Sí? Bueno. Sí, no, le va muy bien, pero también pues ¿Qué hace él? ¿Cuál es el cargo de él? él es metodólogo deportivo en el IDRD. O sea, Ok. él se encarga como de, pues no, yo no, pues cada vez que me habla yo le digo que me hable poquito sobre eso. Luego me habla sobre su hija y le digo, no, volvamos a lo del deporte entonces. No, ¿Y mentiras. usted de qué le habla él? No, yo procuro no hablar con él. No, mentiras, no, no, mi hermano y yo nos llevamos bien. Lo que pasa es que sí tenemos como concepciones muy distintas. Pues mi hermano es muy querido y mi hermano, digamos, como que me sigue como mi comillas carrera cómica y le interesa, a diferencia de mis padres que son como, qué vergüenza se van haciendo esas pendejadas. ¿Ah, sí? ¿Tus papás piensan eso? Sí, sí. Sí, de hecho mi mamá se la pasa mandándome ofertas de computrabajo y del empleo, como diciendo, mijito, consiga empleo. Y yo, mamá, yo ya tengo trabajo. No, pero eso de andar con esos chinos gamines, eso no es un trabajo. Me dice, usted es un intelectual. Y yo, mamá, pero no has leído mis libros. No me cambie el tema. ¿Su mamá no lee sus libros? No ha leído ninguno. No ha leído ninguno de los dos que se han publicado. Es un poco frustrante. Pero sí, digamos, me echan cara que soy un intelectual para decirme que no esté en el mundo de la comedia. Pero cuando estaba en el mundo como de la literatura y del cine me decía que eso era una pérdida de tiempo porque no estaba de pronto en el mundo de la industria metalúrgica, por ejemplo, o en el mundo de tener un trabajo de 8 a 5, así como... Entonces, sí, no sé, casi siempre son como expectativas, modelos, líneas que le crean a uno y si uno no las sigue, pues puede generar frustración. Claro. Estábamos hablando de este sitio que se llama masterclass.com. Hay una clase de Aaron Sorkin, que es el tipo que escribió la película de Facebook, Social Network. Ajá. El man está escribiendo de cómo crear personajes. Y el man dice, no se ponga a mariquear con biografías. Su personaje nace cuando empieza a actuar. ¿Qué me importa cuál era el juguete favorito cuando era niño? A mí eso no me importa. A mí me importa cuando la persona está viva. Mientras que otras personas que enseñaron el mismo tipo de clases como escritura creativa, de cómo escribir cuentos, de cómo escribir novelas, otras personas dicen, digamos, pero si yo me pongo a chimbear y yo sé cuál es el juguete favorito de mi personaje, o de qué color le gusta vestirse a ella, pues yo sé un poquito más de ella. Entonces me gusta saber eso antes de escribir. Hay otras personas que dicen que la mejor manera es pensar en el juguete, pero pensar en el juguete
de manera significativa como que, el papá que nunca lo quería vino y le trajo el juguete. Es decir, la persona aprendió desde pequeño a ser comprada con objetos, o cuando era pequeño su mejor amigo le robó el juguete y nunca volvió a confiar en personas o algo así. Entonces son como tres maneras distintas de ver la creación de personajes y de crear una información biográfica, o si importa o no. Usted que es autor, ¿qué opina al respecto? ¿De los juguetes? No, de los... Oh, marica. De Toy Story me gusta la 3. No, pero sí me gusta la 3. Sobre todo cuando Andy le regala los juguetes a Bonnie, esa escena es muy brutal. No, pues digamos que la clase concreta de Aaron Sorkin es de las que menos me gustan. A pesar de que Aaron Sorkin es de mis guionistas favoritos, me parece que en su clase como que no me pareció que hubiera dicho cosas así muy... O sea, de las que se pudiera aprender gran cosa. Me gustó más la de Mamet, y Mamet, como le decía ahorita, y Mamet dice algo similar a lo que dice Sorkin, y es que dice como mucha gente dice que los personajes son una cosa o son lo otro, pero en realidad los personajes son solamente como palabras en un papel y ya. Y si no están en el papel, pues no existen, y si está en el papel solamente existe lo que está en el papel y ya, y lo demás es como carreta, así como es carreta como el background que hay que crearle un personaje supuestamente para justificar que mueva esta taza de aquí a acá. Entonces este man mueve la taza de aquí a acá porque en su pasado, cuando tenía 5 años, le pasó algo con su tío materno y eso hace que tenga como el tic de mover la taza. Pero si ese pasado, digamos, no está reflejado en pantalla, pues el espectador nunca se va a enterar de ese pasado. Como que a veces ese background es más útil para ciertos actores que para el propio guionista. Porque, digamos, el guionista puede tener el flashazo de inspiración de que el personaje mueve esto y puede escribir algo alrededor de ese movimiento que genere una escena, digamos, maravillosa o que genere un conflicto interesante, pero no necesariamente hay un background detrás de ese movimiento. Puede que haya sido un flashazo de inspiración y después el man puede que le eche la carreta al director de que el personaje hizo eso porque a los 5 años le pasó tal cosa y el director se lo crea y le eche la carreta a su actor para poderlo dirigir, pero en realidad no sucedió eso. O sea, sí, solamente existe lo que está en el papel o lo que está en la pantalla. De hecho, me hace acordar de una película de Bogdanovich que se llama Noises Off, que no sé si la pillaron. Bueno, es una película sobre el mundo del teatro. Es con Michael Caine, Christopher Reeve. Noises Off. Noises Off, ruidos apagados. Sí, como ruidos fuera, fuera de campo. No lo he visto. Es muy buena, recomendada. Entonces, es como una compañía teatral que está montando una obra, una especie de screwball comedy, ¿no? Una especie de comedia de enredo que llaman. Y está montando una obra y como que en el primer acto vemos cómo están ensayando como la noche antes del opening night. Y como que Michael Caine es el director de la obra, entonces está ahí como en el teatro vacío y los está dirigiendo. Entonces, pues como que los actores ejecutan la obra y el tipo cada tanto dice, bueno, paren, hagan esta corrección, no sé qué. O a veces los propios actores paran y le piden consejo a Michael Caine. Entonces hay un momento en el que el personaje de Christopher Reeve tiene que ir a la cocina por un paquete de groceries que llaman, como de víveres, mercado, pues. Mercado, sí. Y, o sea, él tiene que ir a la cocina y sacar ese paquete y bueno, y hacerlo. Entonces, como que la acción ya se ha detenido muchas veces porque varios actores han preguntado, y entonces el personaje de Christopher Reeve detiene una vez más la acción y dice, pero ¿por qué mi personaje va por ese paquete? No tiene sentido. Y entonces el personaje de Michael Caine como que se impacienta y le dice, no, su personaje va no, otro actor le dice, su personaje va allá porque el guión lo dice, porque el libreto lo dice. Y el personaje de Michael Caine se impacienta y le dice, su personaje va y hace eso porque ya son las 9 de la noche, mañana estrenamos y nos faltan el resto de escenas y hay que hacerlo, hay que avanzar, y como que le grita así re duro. Pero entonces el man va a continuar con la acción, pero entonces otro actor le dice, no, es que a este man su esposa lo acaba de dejar, entonces sea más suave con él. Entonces como que él va y le dice como, hey, Freddy, creo que se llama, le dice, Freddy, tal vez tu personaje va a la cocina por el paquete de mercado porque digamos la declaración fiscal que tiene que hacer a continuación lo pone muy tenso y necesita aferrarse a algo familiar. Y entonces el man como que agarra como el paquete con mucha emoción y le dice como gracias. O sea, como que realmente dijo algo que lo convenció. Pero nosotros como espectadores de la película sabemos que se lo acaba de inventar y que realmente ese guión está escrito como con el pragmatismo de la velocidad de la screwball comedy, que es como acción, 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 golpe, golpe, efecto, 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 y no tanto como introspección y como reflexión sobre el pasado de los personajes. Pero
el tipo se inventó un background falso para complacer a su actor y para que ese actor haga esa acción concreta que era recoger el mercado. Entonces, sí, yo siento que son procesos creativos distintos y que muchas veces es pose. Siento que muchas veces alguien puede querer fingir que sabe mucho o que trabajó muchísimo en su personaje, creando como todo un pasado que igual no se va a ver reflejado en la pantalla ni en el papel. Y si usted va a escribir un cuento, digamos, ¿cuál es el proceso de escribir el cuento? O sea, un día usted dice, voy a traer la trama, voy a traer al personaje, o usted se sienta y empieza ahí. No, pues ya a estas alturas hay varias páginas de ideas sueltas que pueden ser ideas de personajes, ideas de situaciones, ideas de conflictos, que, digamos, entre comillas, simplemente lo que hay que hacer es desarrollar y tirar del hilo. Y yo creería que, pues porque ya son como 11 años de estar escribiendo todos los días, y entre estar escribiendo todos los días, pues es tanto estar desarrollando como ideas que ocurrieron en algún momento, o que, digamos, vinieron a la mente en algún momento, o que surgieron en algún momento de alguna lectura o de algún suceso, como estar terminando cosas que en algún momento se quedaron inacabadas, o como estar dándole forma de producto a algo que no se terminó de concretar, así como de estar acumulando ideas sueltas. O sea, yo no sé si ustedes vieron ese documental de Woody Allen que hay en Amazon Prime, que es un documental como de 4 horas, que se llama como Woody Allen, no sé qué, que es de Robert White, del mismo tipo que hace... ¿De Curb? Que hace Curb, sí. Oh, no me lo he visto. Bueno, en ese documental hay una parte en la que me sentí muy identificado porque hablan como el proceso creativo de Woody Allen como guionista, y el tipo, Woody Allen, dice, yo tengo aquí un cajón con muchas ideas anotadas a lo largo de muchos años, y son ideas como anotadas en pedacitos de papel, en algunos casos como pedazos de papel en hoteles, o cuadernos, libretas, menús, recibos. Y entonces el tipo va y bota, o sea, como que coge el cajón y lo vacía encima de la cama, y quedan así como amontonados todos los papelitos, ¿no? Entonces el tipo dice, cada vez que yo quiero hacer una película, simplemente como que cojo un papel, lo leo, y si en el momento se me ocurre la forma de darle continuidad a esa historia, es decir, de seguirla desarrollando, lo hago. Si no se me ocurre nada, lo dejo y cojo otro papel. Y entonces sí, el tipo como que coge y lee uno y dice, no, un mago conoce a una mujer y pasa X cosa. Entonces el tipo dice, bueno, ahí yo podría inventarme una situación en la que este mago hace esta otra cosa, y en la que la chica de pronto le responde de otra forma, y se genera tal confusión, se genera de pronto tal el conflicto de roles, y podría desarrollarlo por este lado y por este lado, y podría sentarme a desarrollar una trama así. Y si no se me ocurre nada, pues cojo otro papelito y ya. Y yo siento que sí, pues pasa mucho eso, cuando uno tiene como varias ideas acumuladas, como que uno lo que hace es tratar de desarrollarlas porque por algo las escribió. O sea, si se tomó el trabajo de escribir esa premisa de, por ejemplo, no sé, un hombre posee las miradas de otros a través de guiños. O sea, como guiño este ojo y entonces poseo su mirada, y como que mi campo de visión se divide en dos, y con este canal veo lo que usted está viendo, digamos. Esa idea, que fue como la idea de uno de los primeros cuentos que escribí. O sea, esa idea de pronto para mí es lo suficientemente poderosa como para querer desarrollarla y decir, bueno, este hombre, ¿qué haría con esa idea? ¿Cómo la trabajaría? ¿Se convertiría en un artista visual o se convertiría en un psicópata? ¿Cómo procuraría abastecerse de más imágenes? ¿O cómo sería su relación con las personas? ¿En qué contexto sería verosímil que esta persona contara su historia? ¿Es una historia que cuenta él mismo o es una historia que cuenta alguien más? ¿En qué época ocurriría? ¿Ocurriría en una época donde hay internet? ¿Ocurriría en una época donde no hay internet? Y bueno, ya como esas preguntas que uno le hace a la historia, como que la historia misma, entre comillas, la responde para lo que le convenga más, y hay un punto en el que uno simplemente sigue la historia. Pero sí, yo creo que, pues no sé si habré respondido, es que es un poco difícil. Claro que sí, me encanta eso que haya hecho, que Un análisis bastante profundo. hacerle las preguntas a la historia, y la historia responde, más o menos. Sí, es que es una vaina como muy nebulosa. Una pregunta que te Sí, quería sí. hacer, que escribiste en el artículo que me pasó Pedrito, el espectador, de la película Los Reyes del Mundo. Dices que el cine colombiano es muy diferente al cine argentino, estadounidense, y lo pones como de una manera muy positiva, que es muy bueno. O sea, ¿cuáles son las características que hacen el cine colombiano tan diferente a los otros? Pues no sé si habré dicho eso en el artículo No sé si exactamente. lo leí mal, pero eso es lo que decía, que el cine colombiano era muy... tenía características diferentes. La voy a encontrar para que Bueno, para que mientras tú lo encuentras, Bueno, sí. me pareció
No, pero sabe que yo me vi una película en HBO Max hace como el año pasado. ¿Cuál? Una película de un chinito paisa que vive en Medellín, y entonces lo amenazaron y se fue a ir con el abuelito y se puso las botas y aprendió a recoger unas flores y después volvió a Medellín y habían matado al amigo. Ah, que era rapero, ¿no? Algo así. Sí, 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 El yo todo la vi es en la que- cinemática, que el tiene todo la es- palabra furia, la ciudad de las furias, No algo me así. acuerdo, pero el todo es que cuando yo me la vi, o sea, como que a los 20 minutos de empezar a ver, yo dije, esto va bien. Y me gusta que es colombiano, entonces que hasta compartí, miren esa película colombiana. Le dije a unos amigos como, miren esta película colombiana. Y después de terminar de ver la película, yo dije, esta película no tenía nada de historia. O sea, su artículo me hizo remitir a mi reacción cuando vi esa película. Yo dije, la verdad, esta película... Y yo le decía a mi esposa, pero ¿por qué esos paisajes como de media hora que no tienen nada que ver? Y estuve muy de acuerdo con lo que usted dice. Que como que se le da una esta de que el chico vive en la ciudad, es una ciudad muy difícil, se va al campo, descubre algo bello sobre sí mismo y vuelve, pero no Qué hay pena. ni ton ni son. Encontré eso cuando esté listo para mí. Bueno, pues sí, sí creo que era silletero, ¿no? El abuelito era El silletero. abuelito era silletero. Sí, Una sí, película sí, no pasa esa nada. la vi recientemente en la cinemática. Pues sí, la película promete porque empieza como siendo como un man que es como rapero y quiere ser rapero y luego lo están buscando y luego termina yéndose de Medellín para buscar al abuelito. Empieza a vivir con el abuelito. Hay un momento en el que el abuelito como que tose y vomita sangre y uno dice como, uy, fue pucha, el abuelito se enfermó, terrible. Luego el man vuelve de Medellín y se queda en la casa del amigo y uno dice, pero se pudo haber quedado en la casa del amigo desde el principio, no tenía que haber ido donde el abuelito. Era re exacto. raro. Y luego después lo matan de la nada, pero lo matan en el mismo mirador donde los amenazaron la primera vez y era para que volvieron allá. Qué ¿Por qué estúpidos. van allá? Sí, o sea, es que, o sea, está lleno como de cosas ilógicas Como y de no hay plot concatenación de nada. Sí, pues, pues digamos que hay algo que sí he identificado y es que en el cine colombiano la narración no es muy frecuente, o sea, no hay buenos narradores, mejor dicho, no hay buenos talentos como narradores, como que casi siempre la gente se enfoca en ser talentosa en la dirección de fotografía, en crear como imágenes bellas o postales bonitas, como en aprovechar supuestamente los paisajes colombianos que tenemos tan hermosos. Dicen ellos, no, pues sí son bonitos, pero es como una tontería que alguien diga, no, es que quiero hacer películas para mostrar lo bonita que es mi país. Entonces tome fotos. Como que, exacto, como que no hay una intención de narrar cosas y no hay tampoco una pericia ni un talento narrativo preponderante en el cine colombiano. O sea, hay una que otra película colombiana que está bien narrada y que cuenta historias interesantes, La estrategia del caracol o Bluff, aunque pues también a veces son demasiado formulaicas, pero en su mayor medida no suelen ser buenas muestras de narrativa. Y lo que digo en el artículo que tiene que ver con la película Los Reyes del Mundo es que, pues como que de un tiempo a esta parte, los festivales europeos, llámese Sundance, Venecia o Cannes, están premiando lo que ellos consideran cine colombiano. Y lo que ellos consideran cine colombiano tiene que ver con el exotismo, tiene que ver justamente con paisajes y con marginalidad. Como que esa suele ser como la fórmula para ganar festivales. Ponga a un muchacho marginal en un paisaje despampanante o en un paisaje espectacular y no importa qué historia cuente, de hecho no importa ni siquiera que no cuente una historia, lo que importa es que logre llenar 90 minutos o 120 minutos con muchacho marginal diciendo groserías en un paisaje natural así como espectacular y ya, Qué chimba. y tendrá una gran película colombiana desde el punto de vista de los europeos. Y digo desde el punto de vista de los europeos porque las películas colombianas antes de estrenarse en cartelera hacen una ruta de festivales, ¿no? Y bueno, incluso antes de estrenarse en cartelera, primero son financiadas por el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que es como el fondo estatal que logra financiar las películas, no en un 100%, pero sí logra, digamos, dar el capital inicial para que otros fondos privados inviertan y se logre hacer una película que cuesta en promedio unos, no sé, 2 o 3 millones de dólares, digamos, Aquí. aquí. Sí, obviamente, pues acá blockbusters así espectaculares no se hacen, pero las películas que se hacen cuestan en promedio eso. Y esos fondos también terminan siendo parte de ese círculo vicioso porque esos fondos quieren ser legitimados como yo fui el fondo que premió la película que ganó en Cannes o yo fui el fondo que premió e invirtió, exacto, quieren el crédito, e invirtió en la película que fue premiada en Venecia o en San Sebastián y entonces por ende esos fondos tienden a privilegiar proyectos que se parezcan a las películas que han ganado últimamente. Entonces desde hace unos 10 o 15 años vienen ganando películas así, películas que son contemplativas, plano quieto, paisaje así espectacular,
muchachos marginales que simplemente dan vueltas por el campo con cualquier excusa argumental. Esa excusa argumental suele tener que ver con el desplazamiento, suele tener que ver con violencia, suele tener que ver con conflicto, pero no es que estén desarrollados así de manera argumental con rigor, sino simplemente es la excusa argumental para poner a una persona de esas en un territorio de esos. Suelen ser también actores naturales, cosa que también, pues, recientemente que le contaba que entrevistamos a Julián Román, tuvimos una conversación sobre eso, y es que los actores, así como formados en teatro, formados en televisión o formados en cine, se sienten menospreciados por los nuevos cineastas colombianos porque o sea, no están consiguiendo trabajo, o no están siendo empleados, no está siendo utilizado su talento porque están utilizando actores naturales, o llamados también no actores, supuestamente para reforzar la autenticidad, aunque también, según ellos, es como una especie de explotación ahí disfrazada de eso, de autenticidad. Entonces, pues lo que trato de decir en el artículo, ahí con chistecitos y bobadas, porque pues también parece chévere como la oportunidad de Sacar comedia. Tirar pullas. Sí, de pues, hacer comedia, manera exacto, de hacer graciosa. comedia, Que de sea que entretenida la lectura también. sí, de que el texto sobre cine no sea solamente informativo, sino tenga un valor literario también, no sea solamente informar o Claro. dar la opinión o hacer una reseña o hacer una sinopsis o un resumen, sino que haya de todo, que haya incluso hay un par de anécdotas falsas ahí, bueno, hay bodas, pero también hay como mala leche, hay como una voz, digamos que el que narra la columna no soy yo, es un personaje que he creado. Y ese Davis, personaje se puede permitir licencias. el crítico de cine más berraco que existe en Colombia. Es un alto Mira, nivel. aquí está, me confundí. Cuando dije la diferencia del cine colombiano, eso es lo que tú escribiste. Voy a subirle un poquito la luz mientras tú lo preguntas. Sí, porfis, si va a pedir ese favor. Y después de esta pregunta, yo creo que lo que tú más puedes gozar es contarle a David las películas que tú has visto con tu mamá y preguntarle la opinión. Me parece muy buena esa actividad. Sí, soy tan feo. Que Se suele decir, aquí el escritor de esta columna del Espectador, el señor Davis, dice, se suele decir que en Colombia no hay industria cinematográfica. Considero que sí la hay, solo que no es similar al modelo industrial argentino, mexicano, español ni norteamericano. ok, industria en términos de Industria, no es el cine como tal, sino es la industria colombiana. O sea, ¿cuál es ese modelo al que te refieres? ¿Cuál es el modelo, pues, de Industrial. Argentina, de todo el modelo industrial, sí? No, pues igual, si uno compara, digamos, el caso con México, pues en México existen desde hace muchísimos años, casi 100 años, los estudios Churubusco, Ujú. que son unos estudios, pues, que, guardando las proporciones, son parecidos a los de las majors norteamericanas, ¿no? Ok, a ok. Warner, Paramount, MGM, etcétera. Entonces son estudios donde se producen películas, digamos, de una manera taylorista, ¿no? Donde hay toda una división del trabajo, y donde hay gente sindicalizada, y donde hay gente, digamos, contratada por nómina, y se les paga Algo fijo. algo fijo, y entonces, como se les paga algo fijo, su trabajo es hacer películas. Su trabajo es hacer películas. No se lo toman, digamos, obviamente, aunque muchos de esos pueden ser artistas y pueden ser talentosos, pues el hecho de que esté tan industrializado el cine en estos países, pues hace que sean más artesanos que artistas. Obviamente en medio de la artesanía hay mucho arte, y pues hay muchos artistas mexicanos importantes como Gabriel Figueroa, un mítico Claro. director de fotografía, o Emiliano Fernández, otro mítico director. Pero sí existe una industria como tal. Aquí en Colombia, digamos, cuando uno estudia cine en la escuela de cine o en la universidad, como que las primeras cosas que le dicen es: aquí no hay industria. Y es decir, como que uno, digamos, puede escribir un guión y no tiene a dónde ir a decir como... No se lo puede mandar a un estudio. ruédenlo, exacto, no puede mandarse a un estudio y decir como ruédenlo, o fílmenlo, o cómprenmelo. No, si uno quiere hacer su guión, tiene que financiarlo uno mismo. O hacer lo que hicieron Kevin Smith y Tarantino, que es como reventar tarjetas de crédito para financiarlo, Para cosas así. financiar. Pero no es que como que uno pueda venderlo para que alguien más lo haga, Entiendo. o algo suceda. Pero entonces lo que yo digo ahí, bueno, lo que mi personaje dice en esa columna, es que sí hay una industria, solamente que es como una especie de paraindustria, y es la industria que se genera entre la gente que sabe cómo presentarse a los fondos, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, o otros fondos que hay en Colombia, y sabe cómo presentarse porque sabe que esos fondos premian X tipo de películas, que son las películas parecidas a Los Reyes del Mundo, o parecidas a Tierra en la Sombra, bueno, o a otras películas, al Vuelco del Cangrejo, o a otras películas colombianas que son así como de
descresta europeos, digamos. Descrestemos europeos con paisajes. Entonces ya saben que esas películas gustan en Europa, ya saben que los fondos colombianos van a privilegiar ese tipo de guiones y ese tipo de proyectos porque quieren apoyar cine que guste en Europa. Entonces escriben guiones pensando en eso. Entonces en ese sentido digo que hay una industria en la medida en que participan súper conscientes de que si hacen algo parecido puede que consigan el premio. Entiendo. Y pues también ahí en la columna digo que, bueno, el personaje que narra dice que, pues que los estudiantes entran a estudiar cine pensando como espectadores, pensando en quiero hacer ciencia ficción, quiero hacer viajes en el tiempo, quiero hacer bala o chistes. heist, exacto, quiero hacer comedia, y luego ven que no hay lugar para eso porque lo que están premiando son ese tipo de películas, y como que hay un momento en el que el estudiante se confunde y ve que un muchacho de 20 o 30 años está haciendo esas películas y lo están entrevistando en Cannes, lo están entrevistando en Venecia, lo están entrevistando en esas vainas, y como que se antoja de ser entrevistado, se antoja más del medio cinematográfico que de hacer cine, y entonces como que claudica, como que cede, y dice, bueno, voy a renunciar a mi deseo de hacer cine de ciencia ficción, voy a hacer ese tipo de películas aburridorcísimas con tal de que me premien en Europa. Pero entonces ya es como... Sí, digamos que siento que en la comedia puede pasar algo similar, y de hecho eso motivó un poco que me retirara. Y es como que yo sentía que el humor que yo estaba haciendo no estaba conectando con el público. Y en la comedia sí es muy importante que el humor conecte con el público, ¿no? Uno no, o sea, como que Claro. siento que el comediante no puede vivir de decir como hago unos chistes los hijos de madres, pero nadie se ríe. Claro. Es raro, ¿cierto? Como que si hago unos chistes hijos de madres es porque la gente se ríe. Claro. O la gente se ríe porque mis chistes son muy hijos de madres. Pero entonces yo sentía que no estaba conectando con el público en la medida en que el público se estaba riendo como de chistes de familias, chistes de mujeres, chistes de venecos, y como en recursos cómicos muy fáciles, como generar sorpresa de una manera muy, muy fácil. Como, sí, como el hecho de decir, yo antes, no sé, como yo solía fumar marihuana en pipa y en porro. No, mentiras, yo nunca he fumado en pipa. Ja, 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 ja. Sí, como ese tipo, como ese sí. tipo de recursos. Sí, como que... Eran como los que más pegaban. Dejé la paja hace 2 minutos. Exacto. Sí. Como ese tipo de recursos me parecía que eran los que más pegaban en términos como del texto, ¿no? Obviamente también hay otro elemento que es el delivery, el carisma y otras vainas que uno dice como, bueno, trascienden el texto, podría decirse. Entonces como que me di cuenta de que yo estaba cediendo y me estaba como convirtiendo en ese tipo de comediante solamente por ser exitoso. Y llegó un momento en que dije, no quiero, o sea, no quiero, prefiero no ser comediante que ser ese tipo de comediante. ¿Y usted qué opina de películas así como, digamos, El Rey del Sapo? El Rey del Sapo. Saben cómo soy, para qué me invitan, etcétera, etcétera. O Feo pero Sabroso. No, pues yo siento que es un modelo industrial que, pues que en principio supuestamente inauguró Dago, aunque pues también hay antecedentes de Gustavo Nieto Roa en los 70s, como El taxista millonario y esas películas que hacía con el gordo Benjumea. Y son películas que le apuestan pues a una lectura muy clara de cómo es el público colombiano. Y es que el público colombiano es más televidente que cinéfilo, ¿no? Y como televidente es más consumidor de melodrama y de comedia costumbrista que de cualquier otro género. Deme más Pedro Escamoso, Betty la Fea que... Sí, exacto. Don Chinche, Dejémonos de Vainas, ese tipo de cosas. Entonces, siento que esta gente que empezó a hacer ese tipo de cine como que no pelea con la cuchara, como que identificó que el grueso de la población colombiana ve eso, gusta de eso y quiere seguir viendo eso. Y entonces, pues ni cortos ni perezosos lo que hicieron fue una traslación de esos formatos televisivos, Claro. prime time, a la pantalla cinematográfica y al prime time que tenemos a lo largo de todo el año, que es el 25 de diciembre. Y entonces pusieron ese formato en un formato de 2 horas, en un prime time que es el 25 de diciembre, y les funcionó. Entonces el primero que empezó a hacerlo, digamos, recientemente, porque como les digo, Gustavo Nito Roa ya lo había hecho en los 70s, fue Dago, pero después al tipo se le montaron al carro otros como Clara María Ochoa con Soñar no cuesta nada, por ejemplo, que también es una de las películas más taquilleras de la historia del cine colombiano. Esto huele mal. Ella hizo como 2, 3 películas así y luego después no hizo más. Luego este tipo Fernando Ayllón, que es el que hace Se armó la gorda, y esas otras que ustedes me comentan que también son como películas que le están apostando a ese mismo modelo industrial y como que no se complican y les funciona. Claro. No se arriesgan mucho. María Llenares de Gracia, que fue nominada a Óscares y fue internacionalmente reconocida. ¿Esa qué tipo de, en el crecimiento cinematográfico de Colombia,
¿dónde está categorizada en tu opinión? O sea, en la importancia de esa película, porque pues dio a Fue conocer el importante. cine Pero colombiano. no es colombiana, ¿no? Esa es norteamericana, porque es de un man que se llama Joshua Martin, ¿no? Ah, ok, lo ok. que escribió. Y la dirigió. O sea, eso es un producto gringo. Sí, es un producto gringo, pues se rodó entre Colombia, Ecuador y Estados Unidos, pero es un producto norteamericano. Pues digamos que sí generó que pues, las cosas bobas que dice la gente en las noticias, ¿no? Como de Catalina Sandino Moreno está representando a Colombia en los Oscar, pero en realidad ella no se estaba representando a Colombia, ella se estaba representando a sí misma. Lo que pasa es que la gente es muy boba y dice muchas pendejadas. Pero sí, ella simplemente fue nominada como mejor actriz al lado de Hilary Swank. Obviamente no le iba a ganar a Hilary Swank, nunca. Creo que fue nominada el mismo año de Million Dollar Baby. Million Dollar Baby. Sí, eso fue, yo me acuerdo, y me vi esa película y me pareció muy buena. Million Aguanta, Dollar Baby sí. es muy buena, sí. Esa y La Vendedora de Rosas son mis películas favoritas. La Vendedora de Rosas es importante, supuestamente es de las películas colombianas que ha sido competencia oficial en Cannes, porque ha habido otras que han ido a Cannes, pero como a otras categorías, como a la quincena de Pero realizadores. La Vendedora de Rosas tuvo mucho actor, lo que tú estabas diciendo, era actor Natural. metódico, natural, no habían, o sea, no estaban, el tipo que era una nea impresionante, El Zarco. El Zarco. el Zarco, él era él. Sí, y Lady Tavares también era ella. Pues todos son ellos, ¿no? Así actúen. No, lo que pasa es que, pues, Víctor Gaviria se introduce como el modelo del actor natural en Colombia, porque supuestamente el tipo estaba muy influenciado de Vittorio De Sica, ¿no? Del hombre que inventa, o uno de los principales exponentes del neorrealismo italiano en los años 40, que fue como una especie de vanguardia y de posguerra, pues obviamente en Italia. Entonces, pues de hecho la primera película de Víctor Rodrigo de como que está influenciada por Umberto D, que es como una de las películas tradicionales del neorrealismo, y como que parte de ese neorrealismo implicaba eso, como no usar estrellas, no usar actores como ya formados, porque pues está ahí también como un presupuesto, y es que esos actores ya formados tienen como muchas mañas y muchos tics, cosa que sí es cierta, y cosa que de hecho le pude haber dicho a Julián Román, no se lo dije, bueno, en fin. Inteligencia de la escalera, sí. Y es como que muchos tienen muchos tics, muchos hablan como con una voz muy engolada o con el gesto así súper marcado o como con la mirada así muy intensa, porque a veces como que desarrollan una especie de maqueta sí, como de estereotipo de su personaje en vez de un personaje con matices, un estereotipo para ejecutarlo a lo largo de las horas de grabación que son extensas y que en muchas producciones televisivas hacen por ahí unos 5 capítulos diarios, o sea, es como dele, no hay tiempo ni siquiera ni de ensayar, ni de repetir toma, Hágale. ni de corregir, sino hágale que tenemos que sacar esto como si fueran salchichas. Entonces, claro, y también los actores de teatro que a veces también son demasiado como intensos o demasiado enfáticos en su gestualidad y como que muchos no entienden pues que son lenguajes distintos, que si bien pueden actuar tanto en cine, en televisión como en teatro, pues se requieren registros distintos y también pues los actores, los directores también pues que tengan propuestas distintas, tanto de interpretación como de ejecución de esa misma interpretación. Entonces, la actuación o los llamados actores naturales creo que surgen, digamos, como una respuesta a eso, como un intento como de darle mayor naturalidad a la actuación, en la medida en que dicen como, bueno, si el guión dice tengo un zapatero, en vez de conseguir un actor de teatro y ponerlo a que haga de zapatero, pues me consigo un zapatero y más bien le doy un entrenamiento chiquito para que le actúe frente a cámara. le pago una fracción a lo que le va a pagar. Y que se puede hacer acá porque no hay gremio, como el gremio de actores allá en Estados Unidos, que no permite eso. Pero acá ya hay un ¿Ya hay sindicato unión? de actores, sí, Sí. ya hay una asociación colombiana de actores. Pues existe hace poco, existe hace como unos, creo que 3 o 4 años, o sea, muy poco, vergonzosamente poco, pero sí existe y de hecho Julián Román nos comentaba mucho eso. De hecho, tiene que ver el episodio con Julián Román. Vamos que a verlo, ¿Cuándo vamos a sale? verlo. Hoy sale un episodio, pero no es el de él. Creo que el de Julián Román puede estar saliendo en 15 días, probablemente. Pues estamos ahí con algunos episodios que tenemos en backup, pero creo que el de Julián Román puede estar saliendo en 15 días. Ya, venga, y usted, sus películas, digamos, dice, ya me quiero reír, me voy a fumar un porrito y me voy a reír. Ya no fumo. Perdón, me voy a... En los años mozos, cuando Para solías... reír, o sea, la película... Pero yo no sus fumaba para ver películas películas, por sí me parece una excelencia falta de para respeto. reírse. Una Sus película películas por así, excelencia que para reírse. la mejor comedia. Pues Billy Wilder me gusta mucho. Pues digamos Some Like It Hot, me parece muy, ¿Es muy muy chistosa, sí? A mí me parece muy chistosa. Pues igual, claro que yo, o sea, yo una vez le dije eso a un amigo y se la puse y tal.
un amigo cuando estudiábamos cine. O sea, yo la vi mucho antes de estudiar cine y luego después cuando entré a estudiar cine se la mostré a un amigo que se quedó ahí en la casa y tal. Mi amigo dijo, no, pues sí, como divertida, pero no me hizo totear de la risa. Entonces ahí como que caí en cuenta de que pues me gusta mucho, admiro mucho como la técnica y eso, pero no sé si sea una película como desternillante, como para ja, ja, ja. Pero sí es, digamos, Billy Wilder, Neil Simon y ese tipo de gente son como los reyes del diálogo rápido, ¿no? Como que uno ve que yo digo algo y es chistoso, usted dice otra cosa y es chistosa, pero aún así ambos estamos diciendo cosas que nuestros personajes dirían y que hacen avanzar la trama, cosa que es muy, muy difícil, ¿no? Claro. Pues no sé si ustedes están viendo esta serie de Marvelous Mrs. Maisel, la serie de... Sé cuál es, me de Amazon. encanta No me la he el visto, capítulo cuando no me la ella he visto. pela. Esa serie pareciera que estuviera escrita por gente Hay tipo dos Wilder stand-up- o ay, gente tipo... O sea, la señora que lo escribió ya tiene cancha, escribió Gilmore Girls, Gilmore la Girls, señora sí. tiene por ahí 30 años de televisión. Sí, muy buena. Y dos de los escritores son stand-uperos. Noah Garden Es- Shorts y Esther. He visto bastante esposos. comediantes que han aparecido ahí. Sí, sí, sí. No, buena serie. No, pues la vieja, o sea, me parece que tiene una escritura muy pulida y que no se queda solamente como en vamos a contar cómo es la historia del stand-up en los años 60 en Estados Unidos. No se queda en eso, o sea, los personajes están bien desarrollados, hay situaciones interesantes, las réplicas son súper ingeniosas. Pues yo le decía ahorita a Pedro, antes, cuando su merced estaba por allá haciendo otra cosa, que The Sunshine Boys de Neil Simon, escrita por Neil Simon y dirigida por Herbert Ross, es una película muy chistosa y también muy bien hecha y muy ¿De qué buena. año es? Como el 76 o así. Ah, es que creo que le vieron haber hecho un remake a esa película porque yo me vi una película con esa misma trama hace como 2 años. Claro. Sí, yo creo que siguen adaptando obras de Simon. ¿Y tú qué opinas de esas comedias americanas como American Pie? Pues no me gustan mucho, pues obviamente las vi cuando era adolescente y cuando estaba en el secundario y tal, y era como la iniciación sexual y todo ese tipo de cosas, y Sí, como las claro. comedias de instituto que llaman, pero no son mis favoritas, no me gustan tanto. Sí, a mí me gusta mucho más la screwball comedy. Ah, ok. Pues de pronto suena un poco snob, pero genuinamente me gusta mucho más la screwball comedy, siento que aprendo mucho más, Por ejemplo, me río más. Young Frankenstein. ¿John Frankenstein? Young Frankenstein es una película de Mel Brooks con Gene Wilder. Ah, No la no he la he visto. visto. Es muy chistosa, güey. Cuando aprendemos que te quedes nos trabamos y vemos. De una. Pero porque hay que muchísimo. trabarse para ver películas. Porque me da risa, güey. Porque es que yo siempre... Pero o ¿cómo sea, sabe que se está riendo de la película y no es porque es que ya me la vi sobrio. Y no le Entonces dio no me risa. gusta repetir. Si viene la segunda vez no la veo para estudiar ni nada, sino ¿Sabes? para cagarme de La risa. segunda es la verdadera primera vez. En películas. Digamos, un director como Judd Apatow, que ha escrito películas como Knocked Up, 40 De Year Old los 40, Virgin, todas esas vainas. Él como, o sea, en tu esquema de directores y de cosas, ¿cómo ves la comedia? ¿Cómo ves el formato que él utiliza para las comedias? ¿Sí te parece algo chimbita o como...? Chimbita. Esa forma de pregunta. Sí, me parece chimbita. La mejor respuesta es... Podría catalogarlo como chimbita, sí. Si me presionan así mucho, diría, sí, es chimbita. Pero es chimbita o no, sí. Sí, es más No, pues sí me han gustado. No es mi favorito. Digamos a Lucho, que ustedes lo mencionaban, le gusta Sí. mucho Judd Apatow y él cuenta, pues no sé si se los contó a ustedes en el podcast, que al man le cambió la vida una vez que estudiando guión en Argentina, como que un profesor viendo como el tipo de comedia que a Lucho le gustaba y hacía, como que le dijo, le voy a presentar a Judd Apatow y le mostró ahí como par películas y el man quedó matado. No nos habló de eso, pero claro, ya veo la... Sí, al hombre le gusta. Pues a mí me gusta, pero no es así que me desternille. Es que yo siento que en términos de comedia sí aplica mucho lo de para gustos los colores o lo de... Sí, O lo claro. de los sabores, ¿no? Hay gente a la que le gusta mucho el sabor del helado de chocolate y hay gente que dice, qué asco el helado de chocolate, yo quiero frutos rojos y defiende a ultranza frutos rojos. Yo me acuerdo que hace poco con una chica que me estaba obligando a salir con ella, fuimos a comprar helado en Crepes. Está obligado a hacer comedia. Fuimos a comprar helado en Crepes. El helado Alaska de crepes, marica, es lo más rico del mundo, güey. Y estábamos así de golosos y queríamos comprar el medio litro, ¿no? El medio litro de helado. Y el medio litro pues sirven 2 sabores, la mitad de un sabor, la mitad de otro. Y yo hace mucho no comía tanto helado porque estaba re jodido el estómago, ya estoy un poco mejor. Entonces dije, bueno, me voy a pegar el gustico. Y yo en mis tiempos mozos siempre pedía lo mismo, y era mitad avellana, mitad arequipe. Y yo, que es exquisito, o sea, es un coma diabético, pero es exquisito. Pero severo cosa. Sí, no, el otro, ese nunca me he arriesgado, sino estoy hablando como uno que ellos llaman 800, que son 800 gramos de helado.
¿Usted se Y zampaba uno de esos usted solo? sí, en ¿En esa una época sentada? sí. Pues tomaba breaks. Para dormir. Pero sí, mira, era como comérmelo en una Demás. semana y terminaba comiéndolo en media hora. Oh, parce. Igual, Ish. yo soy así igual con el Y dulce. mire, y Davis es flaquito. Pero eso no significa que no se esté volviendo mierda. Sí, exacto. Sí, de pronto a nivel de sangre y eso, de circulación. Bueno, en fin, no quiero pensar en eso. Bueno, el caso es que con esta muchacha fuimos a elegir y yo no sé por qué yo tenía en la cabeza que la vieja iba a elegir también Avellana y Arequipe, porque yo dije, son las decisiones Básico. de Más lado obvia del más mundo. o sea, y yo llegué a esas opciones después de muchos descartes y de hacer tablas dinámicas en Excel, o sea, después de muchas cosas y yo dije, esas El son las análisis mejores opciones. profundo. Y la vieja tenía otras distintas, que era como yogur de maracuyá y no sé qué cosa, y yo era como, no, pero ¿cómo se llega a eso? No, y era como, sí, o sea, son sabores, me parece que en comedia pasa similar, o sea, como que por eso me parece raro pensar que mucha gente dice, no, la comedia es universal, la comedia llega a todo el mundo, pero no necesariamente. Lo que me hace reír o lo que yo creo que es chistoso no es lo mismo que es chistoso para otros y para otros y para otros, y por eso me parece que el stand-up es algo tan difícil, ¿no? Es como hacer reír a muchos desconocidos con algo que yo creo Sí, sí, que sí. es chistoso, es como, uff, Mm. muy complicado. Entonces, sí, digamos que Yuda Pato sería como un sabor de helado que creo que es rico, pero que a mí no me gusta tanto. No que los me lo cogerías. comería si me lo gastan, digamos. Claro. Pero yo no pagaría por ese helado. Yo, Si alguien me lo gasta y Qué me lo da buena ya servido, respuesta. me lo yo comería. apatado es como una torta de chocolate, que es la del ponqué más normalito que casi todo el mundo lo digiere. Pero hay el tipo otros que tiene, no. tiene pedigrí, ¿no? Tiene Sí. pedigrí. No, claro. Pero ahora vamos a decir de Curb Your Enthusiasm, ya es una cosa que uno dice. Pero es un ponqué agrio que mucha gente no le gusta. Sí, es una entiendo. torta de Me vino que a encanta. mucha gente no le gusta. Digamos, a mí me fascina. Mis dos películas favoritas de Jarapata fueron que tenían que ver con stand-up. Era Funny People, Ujú. que es con Seth Rogen, Ujú. que es muy buena. Y The Big Sick, que es con el man... Pero eso la escribió Kumail Nanjiani. Eso la escribió el Él la stand-upero sobre una enfermedad real de la esposa. Ah, bueno, pero la dirigió Jarapata. Claro que sí. Sí, pero... no tenía que la veas... Bueno, pues es la vida de él, más o menos. Entonces, esas películas, de pronto porque tienen que ver mucho con la dinámica de ser stand-upero, me pareció que la contó la historia muy bien. Y son películas largas, que por lo general las comedias no te duran más de 1 hora y 20 minutos. El man se tiró sus 2 horas largas contando toda la historia, que me pareció muy chévere porque por lo general el formato pues comercial de las comedias es no me demoro más de 1 hora y media. Sí, suelen ser cortas. Pero les iba a preguntar, ya que hablan de Judd Apatow, él dirigió el documental sobre George Carlin, ¿cierto? Sí, Que está en sí. HBO de 4 horas. Sí, sí. ¿Qué ¿Te lo tal? viste? ¿Lo pillaron? Sí, sí, sí. Ush, me encantó. Muy chévere, muy Me chévere. deprimió, o sea, yo después de haber visto ese documental, yo dije, Pagui, vámonos. Eso es muy deprimente. Porque es que, siendo muy Ok. sincero, a mí Carlin me encantó, pero llegó a un punto en su carrera donde se convirtió más o menos, es como una persona muy... No sé si el optimismo del man como que cambió de una manera tan pesada que si uno no ve más allá de lo que está diciendo el man, no se deprime. Pero es que también una persona que duró como 15 años oliendo todo el día, pues va a tener sus... A mí lo que rayos, me, ¿no? lo que me encantó del documental es que yo tenía ni idea que en los 80 se estaban burlando de él y por eso él cambió y se transformó en la persona que después. En él se empezó a burlar que él empezó a hacer chistes de brócoli ¿en serio? y de beans y no sé qué más, y que decía, qué chimba, es la comedia ahora, vamos a burlarnos de los vegetales. Y cuando vio que se estaban burlando de él, dijo, no, yo tengo que hablar de unas cosas más profundas. Y fue cuando empezó a cuestionar el gobierno y El la aborto y todo religión, eso. el aborto, que es muy chévere, pero son temáticas pesadas. Sí, pues igual a mí me gustó mucho ver como el gusto que Carlin tenía como por la palabra, ¿no? Y como su famosa chiste de las 7 groserías o algo así. De las Sí, no, las 7 palabras que no the se pueden seven decir en words you can't televisión. say on TV, sí. Exacto, me pareció chévere. También me pareció chévere eso que dice Santi, y es el hecho de que el tipo hubiera tenido que como renovarse y reinventarse a raíz de pronto haber claudicado mucho, como haciendo cosas muy Al favor, para ¿cómo televisión. se llamaba? Sí, lo que estaba diciendo. Como que lo que hace el cine colombiano con lo que quiere la industria y los helados de Europa es lo que hicieron Carlin y lo que hacía Richard Pryor. Sí. Porque si Cosby
gana mucha plata haciendo Cosby, pues yo voy a hacer un Cosby. Y Carlin y Richard Pryor un día se quitaron, o sea, literalmente se quitaron la corbata y dijeron, "A la verga esto porque yo no soy esta persona". Sí. Que ahí es Sí, cuando exacto. se hace, o sea, no es que hay que decir que uno tiene que ser subversivo por ser subversivo, pero pues uno tiene que saber hablar desde aquí y no hablar diciendo, pero ¿qué me van a comprar o qué les va a gustar? Sí, es que ahí es donde yo siento que industrialmente la comedia lo puede llegar a confundir a uno como artista o en cuanto a lo que uno quiere entregar o ser como artista y es pues que la industria le exige a usted resultados y si usted no entrega esos resultados pues usted queda fuera de la industria. O sea, a mí por ejemplo me pasó literalmente que llamaba como a algunas productoras de comedia a decirles quiero hacer mi show, quiero hacer una gira, estoy enterado de que ustedes están pues rotando con varios comediantes por el país y tienen bares y ellos me decían no lo queremos a usted. Qué hijo de puta. Y yo decía, pero ¿por qué? Yo soy el de Con Ánimo, soy el de Podcastinando, mire mis números en Instagram. Me decían, no, pero es que usted actualmente no tiene un producto vigente, actualmente no está tan pegado como antes y esos números de Instagram no significan nada. Entonces no lo queremos a menos que venga con alguien más. O sea, como que me tocaba como asociarme con alguien o con otros dos Para poder y venderlo. luego ir y rogarle al productor a ver si si por favor me dejaba presentarme para quitarme mi 10 o mi 20%. Era como, Sí, no sé, era como raro. Y entonces, pues me di cuenta de que esos productores, y en caso de que hubiera algún representante, que creo que no hay representantes de comedia así como tan fuertes en Colombia, bueno, no sé, tampoco, no sé, estoy hablando bobadas, pero como que esos productores no quieren de pronto buscar el público que se acorde a tu comedia, sino ya saben que este público responde a determinada comedia, entonces traen comediantes que alimenten a este público. Es sí, que claro, o sea, si hubiera un comediante que tuviera una rutina, una chimba de morcilla, la Asociación de Morcillerías Colombianas consigue un man que le planea un tour a usted por todas las fritanguerías colombianas. fritanguerías de No, pero es que así es la vuelta, en Todos los serio. ejemplos de eso son como morcillas, ¿no? Ay, hombre. Pero- Fíjate, tenemos que empezar a cerrar porque tenemos que... tenemos una Descansar, ir práctica. al baño, sí, Sí, claro, ir al tomar baño y un todo eso. café. Pero ha sido- para cerrar esto, yo quería... se me olvidó la pregunta que te iba a hacer al último, pero vale, chimba. ¿Dónde te pueden encontrar, viejo Davis, ya que no haces stand-up? ¿Dónde la gente te puede chequear? Porque tienes muchos fans. Aquí en la Comedy Mafia, siempre, cualquier episodio que tú haces con nosotros, el respeto y el cariño es gigante. Entonces, por eso me hace extraño cuando tú dices lo que estabas diciendo de que no te daban tu tour o que no podías... Por eso, cuando hay tanta gente que dice cosas tan bonitas y que tienen tanto estima. Pues gracias. No, pues es que yo creo que hay gente que es fan de los productos audiovisuales, pero de pronto no son tan fans del stand-up, o por lo menos no tanto como para comprar boleta. O sea, me pasó, por ejemplo, que hice un show en Cota, bueno, que es como una población cercana. Ah, bueno, ustedes son de acá tampoco. Sí, es una población cercana a Cota, sí, Bogotá, Cota. Sí, Cota, la población, la localidad de Cota. el municipio de Cota. Y se vendieron 10 boletas nomás. O sea, reservaron 10 personas y al show terminaron yendo 6, pero de esas 6, solo 4 eran de las 10 que habían reservado, ¿sí me entienden? Entonces era súper extraño. Y, Qué cálculos. y como que Entiendo. llegamos temprano al show y estábamos allá afuera como fumando un cigarrillo antes de que empezara el show. Y como que pasaban personas por el frente del bar y me veían y me reconocían y me decían, el Bebe Babies, no sé qué, una foto. Y como que se tomaban Y fotos se iban a la verga. y me decían, oye, ¿y cuándo viene a Cota a presentarse? Y yo decía, ya estoy Literalmente, aquí. aquí. Me presento en media hora. Y decían, bueno, no, ¿cuándo vuelve? No, Y yo madre, decía, pero no quiere entrar al show, vea que estoy aquí, Mire, ese todavía pasa- hay boletas disponibles. Y me decían, no, pues yo voy a ir allí, que es que voy a ir a tomar trago con unos amigos y si algo, paso más tarde. O sea, ni siquiera tenía plan Y así fijo, por ahí weón. unas 20 personas. O sea, con Uy, esas 20 malditos. personas que pasaron se Hubiera abrió el habido show. weón. Pero esa gente no quería ver stand-up. Claro. O sea, se Hombre. emocionó por verme, se tomó foto, pero no quería Pero ver no quería stand-up. verte en el formato Stand-up. estándar. Es que yo he visto eso porque, por ejemplo, hay un man en Broadway, en un club de allá, que el man es pero fanático de Con Ánimo. Y la manager Audrey me contó que ese man escucha Con Ánimo, pero todos los días, todos los capítulos. Y va por ahí, va al mago a Franco y el man no se sienta a ver, weón. El man sigue allá, dando vueltas. Y yo, pues, Es este muy man- loco. Sí, es que hay gente que como que le gusta el producto audiovisual y ya. Pues no, ahorita estoy en Por la Ventana Podcast, que es como el podcast que
que estamos haciendo con Duván Gómez y con Camilo Díaz alias Culotauro. Es el mismo podcast que estaban haciendo con Danny Ocean, pero en esta temporada estoy yo reemplazando a Danny Ocean. No sé si Danny Ocean vaya a volver, pero yo estoy ahí con ellos, hemos hecho ya varios capítulos. La única red que tengo todavía es Facebook, Davis Cortés Pulido. En Listo. Facebook. ¿Y no YouTube tengo ya no Instagram. lo tienes tampoco? ¿No montas Sí, nada? tengo mi canal de YouTube, pues por ahí subo a veces cositas, pero son muy variadas, son como cosas de cine, cosas de mis libros, a Entiendo. veces cosas de comedia, pero no es solo exclusivo de comedia, es un contenido variado. Listo, chimbita. A los que les gusta la lectura también, usted tiene bastantes libros disponibles en Amazon Kindle y todo, ¿no? No, realmente no. No, pero yo encontré 2 libros suyos en Kindle. Dos no son bastantes, dos son dos. No, ya, pues hay dos. Uno que se llama Interfaz, que es un Ajá, libro de ajá. relatos de ciencia ficción, Sí. comedia absurda, bla, bla, bla. Y hay otro que se llama Ojo Midas, que es como una novela, una cronía sobre el 11 de septiembre, justamente. que lo mencioné mucho. Qué bien. Entonces ya saben, ahí pueden comprar libros de Davis. Muchas gracias por acompañarnos hoy, gracias por acompañarnos este domingo y nos vemos el miércoles en el live. Suerte pues. Chao pues. Chao, bien, pues.